El argumento del consentimiento. Uno de los argumentos antinatalistas más populares es que la procreación es incorrecta ya que es imposible obtener el consentimiento de la persona creada. Al abordar este argumento, he decidido centrarme en el artículo de Seana Sifrin Vida injusta, responsabilidad procreativa y la importancia del daño. Eso es a pesar de que Sifrin ni siquiera apunta a hacer un argumento antinatalista, sino que aboga por una postura más equívoca hacia la procreación. Sifrin se preocupa principalmente por la facilidad con la que la sociedad se niega a imponer responsabilidad a los padres a pesar de que someten a sus futuros hijos a daños y riesgos sustanciales al traerlos a la existencia, p. 148. Sin embargo, creo que en su curso de desafiar algunas de las falsas premisas filosóficas contra la responsabilidad de la vida injusta, y la política jurídica actual hacia cuestiones relacionadas con la procreación y las relaciones entre padres e hijos, ella hace un caso antinatalista muy sustancial. Daños y beneficios. Al igual que Benater, Sifrin también argumenta que existe una asimetría entre los beneficios y los daños, que ella piensa que no son dos extremos de una escala, y a menudo son estados absolutamente independientes de un tipo positivo y negativo, pero a diferencia de la versión de Benater, la suya no se deriva de la ventajosidad de la inexistencia sobre la existencia, sino del consentimiento. El argumento de Sifrin se basa en la premisa ética con respecto a los beneficios y daños sin consentimiento. Si bien es moralmente permisible infligir daño sin consentimiento para evitar un daño mayor, es inadmisible infligir daño sin consentimiento para otorgar un beneficio. Ella ejemplifica. A falta de evidencia de que la voluntad de la persona es en contrario, es permisible, tal vez obligatorio, infligir el daño menor de un brazo roto para salvar a una persona de un daño mayor significativo, como ahogamiento o daño cerebral por privación de oxígeno. Pero, parece incorrecto realizar un procedimiento en un paciente inconsciente que le causará daño, pero también redundará en su mayor y puro beneficio. Por lo menos, es mucho más difícil de justificar. Por ejemplo, parece incorrecto romper el brazo de un paciente inconsciente, incluso si es necesario para dotarla de valiosos beneficios físicos, como la memoria sobrenormal, una reserva útil de conocimiento enciclopédico, 20 puntos de coeficiente intelectual adicionales o la capacidad de consumir cantidades inmoderadas de alcohol o grasa sin efectos secundarios. Por lo menos, sería mucho más difícil de justificar que infligir un daño similar para evitar un daño mayor, como la muerte o una discapacidad significativa. Página 127. Por lo tanto, a pesar de que, a diferencia de Benater, Sifrin piensa que ser creado puede beneficiar en general a una persona, argumenta que la procreación es moralmente problemática ya que todas las personas existentes sufren daños y es imposible obtener su consentimiento antes de ser creados. Incluso si los placeres de la vida pueden verse como ventajas sobre la inexistencia, es moralmente incorrecto imponer daños prevenibles a otros sin su consentimiento. Dañar a otros sin su consentimiento es permisible solo para evitar un daño mayor. Dado que este nunca es el caso cuando se trata de la procreación, crear a alguien es una violación inequívoca de este principio ético. Sifrin argumenta que a pesar de que las personas pueden beneficiar a su descendencia al crearlas, también les imponen graves daños. Al ser causados a existir como personas, los niños se ven obligados a asumir el albedrío moral, a enfrentar varias preguntas morales exigentes y a veces desgarradoras, y a cumplir con deberes morales tributarios. Deben soportar la cantidad bastante sustancial de dolor, sufrimiento, dificultad, decepción significativa, angustia y pérdida significativa que ocurren dentro de la vida típica. Deben enfrentar y sufrir el miedo y el daño de la muerte. Finalmente, deben soportar los resultados de los riesgos impuestos de que sus vidas puedan salir terriblemente mal de varias maneras. Todas estas cargas se imponen sin el consentimiento del futuro niño. Esto, al parecer, está en tensión con el principio fundamental liberal y antipaternalista que prohíbe la imposición de cargas y riesgos significativos a una persona sin el consentimiento de la persona. Hacerlo viola este principio incluso si la imposición ofrece un beneficio general a la persona afectada. Por lo tanto, la procreación es una actividad moralmente peligrosa porque en todos los casos impone riesgos y cargas significativas a los niños que resultan.
La imposición de cargas y riesgos significativos no es una característica de la procreación excepcional o aberrante, sino de toda procreación. Página 137. Objeciones comunes al argumento del consentimiento. Algunos objetan el argumento del consentimiento, alegando que el consentimiento puede ser hipotéticamente asumido. Sifrin se opone a esta afirmación por 4 razones. 1. No hay un gran daño en juego si no se está creando uno. 2. Si se está creando uno, los daños sufridos pueden ser muy graves. 3. Los daños impuestos a la vida no se pueden escapar sin altos costos. 4. El procedimiento de consentimiento hipotético no se basa en características del individuo que soportará la condición impuesta, sino en un falso intento de universalizar las preferencias de beneficios. Otros se oponen a la idea de que son los padres los que están imponiendo los daños graves. Sifrin responde. Uno podría resistirse a la afirmación de que debido a que la existencia puede causar daños, el creador que hace que una persona exista causa su daño. Uno podría objetar que colocar a alguien en una condición en la que necesariamente sufrirá daño no es lo mismo que causarle daño. En cierto sentido, la condición inflige el daño, no el agente. Pero esta observación parece tangencial a las evaluaciones de responsabilidad. Si un agente coloca a un paciente en el camino de una avalancha evidente y próxima que le romperá el brazo, parece justo decir que el agente daña al paciente, por lo menos, y suficiente para mis propósitos. El agente es responsable del daño que sufre el paciente, incluso si el agente no rompe el brazo directamente a través de su acción, no busca el daño e incluso trata de prevenirlo, como puede suceder en casos de acción deliberada que resulte en un daño previsto, pero no intencional. Página 125. Otro intento de contrarrestar el argumento del consentimiento es alegando que es imposible recibir el consentimiento de personas inexistentes. En primer lugar, la imposibilidad de obtener el consentimiento para infligir daños no es una justificación para imponerlos de todos modos, especialmente cuando no hay daño involucrado en no crear a alguien. De hecho, la procreación es exactamente el caso en el que no debería haber duda de que no debemos actuar de manera que pueda afectar negativamente a alguien sin consentimiento, ya que no procrear es la forma más segura de no dañar a alguien sin consentimiento. En segundo lugar, es plausible argumentar que una persona existente actúa erróneamente hacia alguien que no pudo dar su consentimiento, si como resultado de esa acción, habría una persona que se ve perjudicada sin consentimiento. Sifrin afirma sobre ese asunto que, si nuestras acciones ahora ponen en marcha cadenas causales que resultarán en la violación de un derecho en el futuro, esta acción es, en el mejor de los casos, moralmente problemática. Página 138. Mas en este contexto, algunos tratan de refutar el argumento del consentimiento tratando de darle la vuelta, alegando que siguiendo la lógica de los antinatalistas, si necesitamos obtener el consentimiento de una persona para ser creado, también debemos obtener el consentimiento de una persona para no ser creado. En otras palabras, si el consentimiento es importante, ¿cómo es que los antinatalistas están pidiendo uno solo en los casos de crear una persona, pero no en los casos de no crear una persona? Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre el caso en el que aún no hay una persona existente pero la habrá, y el caso en el que nunca habrá una persona existente. En ambos casos es imposible obtener el consentimiento antes de tomar una decisión, pero en el caso de la procreación se requiere el consentimiento de la persona que se verá afectada por esa decisión, mientras que en el caso de no crear una persona no hay persona que se vea afectada por esa decisión. No hay y nunca habrá una persona que necesite consentir daños que nunca se le causarían a esa persona. No hay necesidad de pedirle a alguien que consienta en no ser creado, porque no existe tal persona y porque no hay daños que deban ser consentidos. Cuando las personas deciden crear una persona, se necesita el consentimiento de esa persona porque una vez creada esa persona sería necesaria e inevitablemente perjudicada. Pero ese no es el caso cuando las personas deciden no crear una persona, porque entonces no hay persona en absoluto, y mucho menos una que necesariamente e inevitablemente sería perjudicada. Crear una persona es necesariamente forzar algo en alguien. No crear una persona es necesariamente no forzar nada a nadie. El hecho de que alguien no existiera antes de ser creado no cambia el hecho de que una vez creado alguien existe sin dar su consentimiento a su propia existencia.
El consentimiento es relevante porque alguien existirá y será perjudicado durante la existencia. Si esa persona no hubiera sido creada, no habría habido ninguna persona existente que se viera afectada por no haber sido creada y, por lo tanto, no habría necesidad de obtener el consentimiento. Esta afirmación implica que si crear una persona es forzar la existencia en las personas, entonces no crear personas es forzar la inexistencia en las personas. Pero es imposible forzar la inexistencia porque la inexistencia no es un estado en el que nadie pueda estar. Solo la existencia puede ser forzada. Y, de hecho, la existencia solo puede ser forzada ya que las personas existentes nunca dan su consentimiento para ser creadas. No hay personas a las que la inexistencia haya sido forzada por la sencilla razón de que no existe tal cosa como personas que nunca fueron creadas y no existe tal cosa como la inexistencia. Sin embargo, la existencia existe, y fue forzada a todos los que alguna vez fueron creados, exactamente porque el consentimiento nunca pudo ser obtenido. La inexistencia nunca puede ser forzada a nadie, y la existencia solo puede ser forzada, y se impone a todos. Y finalmente, los pronatalistas objetan el argumento del consentimiento al afirmar que la mayoría de las personas afirman que vale la pena vivir su vida, y por eso están expresando su consentimiento retroactivamente. Pero para que las personas puedan dar un consentimiento retroactivo para su creación, también deben poder rechazarlo retroactivamente, y no pueden. Nadie puede deshacer su propia existencia. Las personas pueden terminar con su existencia, pero no pueden cancelarla retroactivamente. Como expliqué ampliamente en el texto sobre el suicidio. Esta opción es extremadamente problemática en sí misma, y es irrelevante para el caso del consentimiento, ya que suicidarse no cancela retroactivamente la existencia de una persona, no compensa retroactivamente todo el sufrimiento que esa persona experimentó, y probablemente causaría sufrimiento adicional a cualquiera que se preocupe por esa persona. Si las personas creadas no pueden realmente rechazar retroactivamente su creación, entonces tampoco pueden dar su consentimiento retroactivamente. La creación fue forzada a todas las personas, y una vez que existen, nadie realmente tiene una opción en términos de consentimiento, incluso los que afirman que están felices de haber sido creados. La imposibilidad de obtener un consentimiento unánime, de antemano, de todos los que alguna vez vivirían, y de todos los que alguna vez serían perjudicados por todos los que alguna vez vivirían es suficiente para construir un argumento antinatalista válido en mi opinión. Pero incluso bajo criterios mucho menos radicales, incluso si no está de acuerdo en que está mal causar daño a alguien sin el consentimiento de esa persona, incluso si no está de acuerdo en que los placeres no son realmente buenos como se afirma en la publicación sobre la asimetría de Benater. E incluso si no está de acuerdo en que la razón por la que la mayoría de las personas sienten que vale la pena vivir sus vidas no es porque sus vidas sean realmente buenas, sino principalmente debido a varios mecanismos psicológicos, aún así, si el consentimiento se deriva de la afirmación de que vale la pena vivir la vida, entonces los que sienten que sus vidas no valen la pena vivirlas, no dan su consentimiento retroactivamente. Y dado que nadie puede decir si las vidas de las personas que están creando valdrían la pena ser vividas por las personas creadas, lo que esta afirmación realmente implica es que el supuesto consentimiento retroactivo de la mayoría debería pisotear a la minoría que no da su consentimiento retroactivamente a sus daños. Esta afirmación es aún más atroz dado que las personas inexistentes no están siendo perjudicadas por no experimentar las partes buenas de la vida si nunca hubieran existido, mientras que las personas existentes son perjudicadas por experimentar las cosas malas en las vidas. El hecho de que haya personas que sientan que sus vidas no valen la pena vivirlas, a pesar de las partes supuestamente buenas de la vida, es suficiente para que todas las procreaciones sean moralmente injustificadas. Hay muchas personas que sienten que sus vidas no valen la pena vivirlas, pero incluso si hubiera pocas, no importa cuántas personas se sientan de esta manera, las proporciones entre las que sienten que sus vidas no valen la pena vivirlas y las que sienten que vale la pena vivirlas, son moralmente irrelevantes ya que nadie se ve perjudicado por no ser creado, y los que sienten que sus vidas no valen la pena ser vividas son definitivamente perjudicados por ser creados. Si ninguno de ellos hubiera existido, ninguno de ellos habría sido perjudicado. Abstenerse de la procreación no causará ningún daño a nadie que no haya sido creado.
Pero una persona que no consiente la vida miserable forzada sobre ella, está siendo severamente perjudicada sin justificación, sin compensación, y la opción de salida, el suicidio, aunque puede detener el sufrimiento futuro, no puede justificarlo retroactivamente y tiene enormes costos adicionales. Cada nueva persona creada es una nueva oportunidad para que una persona que no dará su consentimiento retroactivamente sea creada, por lo tanto, cada procreación es moralmente incorrecta. El daño a los demás. En mi opinión, el aspecto más importante del argumento del consentimiento es uno que aún no he encontrado en este contexto: el daño a los demás. No solo la persona que está a punto de ser creada, va a ser perjudicada como resultado de su existencia, sino también miles de otras personas que serían perjudicadas como parte de proporcionar el apoyo vital para esa persona. Un apoyo para el que ninguno de ellos ha dado su consentimiento. En este caso, creo que es seguro decir que no se dará un consentimiento hipotético. Ninguna criatura sensible daría su consentimiento para ser perjudicada, por lo que una persona que ni siquiera existe todavía, se beneficiaría. Teniendo en cuenta los daños a los demás, los contraargumentos como el consentimiento hipotético o que es ilógico atribuir el consentimiento a personas inexistentes, son irrelevantes. Las criaturas sensibles existentes que serán perjudicadas por una persona que será creada, ciertamente no darán su consentimiento para ser perjudicadas por esa persona y por el bien de esa persona. Antes de discutir la relevancia y la viabilidad de obtener el consentimiento para ser perjudicado de una persona que aún no existe, debemos obtener el consentimiento de todos los que se verían perjudicados por la existencia de esa persona. Incluso si pudiéramos haber obtenido el consentimiento de personas inexistentes antes de crearlas, primero debemos preguntar a todos los que serían sacrificados y perjudicados por estas personas. Debemos obtener su consentimiento para ser modificados genéticamente para que proporcionen la máxima carne posible para las personas que nacen. Debemos obtener su consentimiento para ser encarcelados durante toda su vida. Debemos obtener su consentimiento para vivir sin su familia durante toda su vida. Debemos obtener su consentimiento para sufrir dolor crónico y enfermedades. Debemos obtener su consentimiento para nunca respirar aire limpio, caminar sobre la hierba, bañarse en agua y comer sus alimentos naturales. Debemos obtener su consentimiento para ser asesinados violentamente para que los que van a nacer puedan consumir sus cuerpos. Debemos obtener su consentimiento para destruir sus hábitats, contaminar su tierra, agua y aire. Pero nadie les pregunta. Y ni siquiera es porque todos sepan que nunca darían su consentimiento, sino porque los daños de los demás importan tan poco a las personas, que nadie piensa que se les debe preguntar. Y un último punto. Dado que este blog es en realidad un llamado a una resolución antinatalista operativa, es importante indicar que detrás del argumento del consentimiento hay una firme objeción a la coerción inherente de la procreación. Esta es una nota importante ya que algunos podrían oponerse a la llamada de esterilización forzada como una resolución antinatalista operativa, debido a su aspecto coercitivo. Pero dado que la única manera de cesar la coerción inherente de la procreación es con la coerción inherente de la esterilización forzada, claramente a largo plazo esa resolución tiene mucha menos coerción que dejar que la procreación continúe en su curso horrendo. El número de individuos que tendrían que soportar coerción de todo tipo en el futuro si no sucediera, es prácticamente infinito. De hecho, incluso sin considerar a todos los que alguna vez existirían, el número de individuos que soportan coerción de todo tipo en el presente, ya derrota al número de personas que necesitan ser esterilizadas. La coerción es inevitable, la cuestión es de extensión. Es que las personas continuarían decidiendo por otras personas que existirían, generación tras generación tras generación, y por otras criaturas que tendrían que ser explotadas, sufrir y ser sacrificadas por el bien de las personas que insisten en crear, o que decidimos por una sola generación que no procrearán. No hay forma de evitarlo, las decisiones se están tomando de todos modos para los demás. La pregunta es si será solo la decisión de no procrear y solo para una generación, o la decisión de sentir dolor, temer, aburrirse, decepcionarse, estar triste, estar solo, no tener propósito, morir, temer morir y muchas otras fuentes de sufrimiento, y para generación tras generación tras generación tras generación.
Rechazar la esterilización forzada en la generación actual está forzando un sufrimiento interminable en un número interminable de individuos. La coerción involucrada en la esterilización forzada es para una sola generación. La coerción involucrada en la negativa a la esterilización forzada puede durar hasta que el sol se queme. Referencias. Benater, David. Better Never to Have Been, Nueva York, Oxford University Press, 2006. Shifrin, Seana. Vida injusta, responsabilidad procreativa y la importancia del daño. Teoría legal 5, no. 2, 1999 117-48. Singh, a evaluación del antinatalismo, un examen filosófico de la moralidad de la procreación, Universidad de Johannesburgo 2011. Artículos, general. Entrada anterior. Suicidio. Entrada siguiente. El daño de la muerte parte 1. 2 comentarios. Neil Marace. Octubre de 2011, 2021 a las 6:48 de la tarde. Algunos puntos. La esterilización forzada ocurriría sin el consentimiento de la persona, pero puede evitar un daño mayor. El daño afectará no solo a la persona que viene a existir, sino que los padres serán aliviados de los deberes hacia la persona ahora existente. Entonces, según el punto de vista de Shifrin, esto es correcto. Muchos no considerarían que los animales son seres sintientes. Por lo tanto, valdría la pena señalar que las personas que entran en contacto con esta persona pueden tener daños otorgados sin su consentimiento. También muchos en talleres clandestinos proporcionarán a esta persona su consentimiento y se verán perjudicados al hacerlo. La persona que se está creando también puede dañar a otros sin consentimiento y puede no estar contenta con ello. Pueden robar recursos de otros niños y odiarlos o aspirar a ser veganos al obtener conocimientos sobre la explotación animal. Respuesta. Juliano Ferreira López. Octubre de 1921, 2021 a las 10:35 de la noche. O aumento populacional e uma grave ameaca as outras especies que habitan o noso planeta. Há que reducir as taxas de crecimento demográfico. Principalmente nas zonas máis carentes do mundo. Respuesta. Contesta. Su dirección